hemos hablado que los microorganismos en inmunidad innata tienen como antígeno a PANs, diversos PANs, patrones moleculares asociados a daño. Existen también los DAN, patrones moleculares asociados a daño. Los PAN son patrones moleculares asociados a patógenos, ¿no? Los PAN. Y estos son los DAN, patrones moleculares asociados a daño de nuestras células, ¿ya? Nuestras células están sujetas a daño por diversos estímulos, por ejemplo, mecánicos. Un golpe sobre nuestras células musculares le produce daño directo, daño, ruptura de todos los elementos celulares. Cuando no circula bien la sangre hacia las células, estas se ven privadas de nutrientes y oxígeno y también van a morir, se van a dañar. Un proceso inflamatorio como los que estamos viendo cuando hay mucha inflamación, mediado por ejemplo inmunológicamente, también va a producir daño a nuestras células. Y las células van a morir por este mecanismo de necrosis, ¿ya? Entonces, la necrosis celular, la muerte de las células, van a conllevar a que se liberen bastantes compuestos, sean del núcleo, sea del citosol, sea de las membranas, y formen los llamados DAN, patrones moleculares asociados a daño de nuestras células. Estos PAN, al igual que los PAN de los microorganismos, pueden ser reconocidos por determinados PRR, receptores de reconocimiento particular, y con ello va a conllevar a que se activen las células principales de inmunidad innata, los macrófagos, las células dendríticas interdigitantes, ¿no? Que son justamente los que tienen mayormente los PRR. Entonces, una célula que ha muerto tiene su DAN, expresa su DAN, es reconocida por un PRR a nivel de estas células, macrófagos, células dendríticas interdigitantes, y va a conllevar esta interacción a que se active esta célula, ya se active, produzca evaginaciones, introduzca a su interior a este DAN, a todo este DAN. Ahí adentro ya lo incinerará, lo eliminará, etc. Ahora, siguiendo con lo que es las PRR, los receptores de reconocimiento patrón, tenemos receptores de membrana celular, ¿sí? De membrana. ¿Membrana celular de quién? De macrófagos, células dendríticas interdigitantes. Estos receptores son el receptor de lectina tipo C. El principal es el receptor de manosa. Después los receptores Toll-like, los receptores Scavenger y los receptores Tectin. Veamos estos receptores de lectina tipo C. Estos son una familia de receptores, ¿ya? Estos receptores de lectina tipo C lo que van a reconocer es hidratos de carbono que están en la superficie de determinados microorganismos, ¿sí? Estos receptores de lectina tipo C fundamentalmente reconocen a esta estructura la manosa. De allí que el principal receptor de lectina tipo C es el receptor de manosa. Va a reconocer a la manosa de microorganismos. Entonces, en la membrana de los macrófagos, células dendríticas interdigitantes y también las células natural killer van a tener estos receptores de lectina tipo C, fundamentalmente el receptor de manosa. La interacción de la manosa con este receptor de manosa tipo C va a conducir a que se activen estas células y que se secreten numerosas quimioquinas y citocinas proinflamatorias. Estos receptores de lectina tipo C, el principal es el receptor de manosa, ¿ya? Pero también los que vamos a ver, el receptor de membrana, el Tectin 1 y 2 también ahí.
Este receptor soluble de lectina de unión a la manosa también es un receptor de lectina tipo C. Y este receptor de membrana de la célula natural killer NKG2D también es un receptor de lectina tipo C. Entonces, tenemos un determinado microorganismo que tiene en su membrana la manosa. Generalmente la manosa hemos dicho que es un pan de bacterias, sean gram positivas, gram negativas y de hongos, ¿ya? Y esta manosa va a tener su PRR, receptor de manosa, a nivel de estas células, macrófagos, células dendríticas interdigitantes. Esta interacción va a conllevar a que se activen estas células y de manera más eficiente realicen la formación del fagosoma, después el fagolisosoma y la consiguiente muerte de este microorganismo que tiene este pan, ¿sí? Ahora veamos los segundos receptores de membrana, que son los receptores Toll-like. Los receptores Toll-like. Los receptores Toll-like pertenecen también a los PRR. Se identificaron inicialmente en la mosquita. También sabemos que se encuentran macrófagos, células dendríticas interdigitantes y fundamentalmente en las células epiteliales de las mucosas, como después vamos a ver. Pero también se encuentran a nivel de células de la inmunidad adquirida, como son los linfocitos. Los linfocitos son las principales células de la inmunidad adquirida que vamos a ver posteriormente. Estos receptores Toll-like a nivel de los linfocitos B conlleva que se activen, pero al nivel de los linfocitos T conlleva a que se inactiven. Este rol de los receptores Toll-like a nivel de los linfocitos no es trascendente, como sí lo es a nivel de inmunidad innata, como vamos a seguir viendo, ¿ya? Estos receptores Toll-like, como la mayoría de receptores de membrana, son transmembrana. Una parte, un dominio extracelular, un dominio transmembrana y un dominio intracelular dentro de la célula. Los receptores Toll-like están agrupados en dos categorías. Uno, los receptores de membrana celular o superficie celular, ¿ya? Estos receptores van a reconocer a los PAN de determinados microorganismos. Y hay los receptores localizados en el citosol, más propiamente en la membrana de los endosomas. Esta es una organela intracelular, ¿ya? Ahora, los receptores Toll-like pueden reconocer a los PAN de los microorganismos, también pueden reconocer a los DAN, restos celulares necróticos, ¿sí? Entonces, los receptores Toll-like de superficie de membrana van a ser el 1, el 2, el 4, el 5, el 6. El 2, los más importantes tal vez el 2, es un receptor que va a reconocer a estos PAN, el péptidoglicán y el ácido lipoteicoico de todas este gran grupo de bacterias gram positivas, ¿sí? El receptor Toll-like 4 es un receptor que va a reconocer a los lipopolisacáridos de bacterias gram negativas. El Toll-like 5 es un receptor de flagelina para todas las bacterias flageladas, dentro de ellas la listeria. Los receptores Toll-like del citosol, que están en la membrana de los endosomas de estas células, son el receptor Toll-like 3, que es un receptor para el DNA de doble de los virus, RNA de doble cadena de los virus, ¿ya? El receptor Toll-like, el 7 y el 8, son receptores en general para virus RNA de simple cadena, el 7 y el 8, ¿sí? Y el 9 es un receptor para virus DNA, que tienen esta secuencia CPG.
No hay una especificidad total de que, digamos, los receptores Toll-like solo van a reconocer el péptido glicán. También pueden reconocer otros PAN de otros microorganismos, ¿ya? No hay especificidad en los receptores Toll-like. En general, en los PRR no son específicos para un determinado PAN. Pueden compartir, entonces, PANs, determinado PANs, ¿ya? Y hay veces los receptores funcionan también con otro receptor Toll-like para poder reconocer determinados PAN, ¿sí? Es un ejemplo nomás para que vean ese hecho. Entonces, los receptores de membrana, el receptor Toll-like 1, el 2, el 4, el 5 y el 6. Y los receptores del citosol están en los endosomas, el 3, el 7, el 8 y el 9, ¿sí? Vamos a ver también después que hay otro tipo de receptores en el citosol que son los receptores NOT. ¿A qué conlleva en general la interacción de un PAN con su receptor Toll-like? Número uno, a esto que ya conocemos, al desencadenamiento de estos eventos de señalización, que al final tiene que ver con la expresión de genes, síntesis de proteínas como citocinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral, interleucin 1, interleucin 12. ¿Ya? Y el segundo evento es la producción de péptidos antimicrobianos. Esto es para que se vean la señalización. Los receptores Toll-like, este es un receptor Toll-like, interactúa con el PAN de un determinado mecanismo, se activan vías de señalización, factores de transcripción, factor nuclear kappa beta, pasa al núcleo, a los ácidos nucleicos, ahí hace expresar determinados genes que después van a codificar, llevar un RNA mensajero para que al final a nivel de los ribosomas se sinteticen determinado tipo de proteínas como citocinas, quimioquinas, etcétera, todo un conjunto de proteínas proinflamatorias, ¿ya? Esos son los eventos de señalización. Y el otro es, les he dicho, la producción de péptidos antimicrobianos. Por ejemplo, acá yo tengo un hongo que tiene como PAN una manosa. Este tiene su receptor Toll-like. Esta interacción activa vías de señalización, un factor de transcripción llamado el RER-dimer. Este factor de transcripción va al núcleo de la célula. Allí expresa genes que van a codificar para producir esta proteína que se llama el drosomicin. Drosomicin, que es una proteína que tiene un comportamiento de péptido antihongos, o sea, va a matar a los hongos, ¿sí? Igual, los lipopolisacáridos de gram negativos y el ácido lipoteicoico de gram positivos van a tener un PAN en común. Este tiene su receptor Toll-like, vías de señalización, factor de transcripción REL-dimer-B, síntesis de una proteína itainicin que tiene un comportamiento de péptido antibacterias. Bacterias gram negativas, bacterias gram positivas, ¿sí? Los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas, este PAN, interacciona con determinado receptor Toll-like vía de proteínas de transcripción, REL-dimer-C, síntesis de esta proteína diftericin C, que tiene un comportamiento de péptido antibacterias gram negativas, ¿ya? Para eliminar a estas bacterias gram negativas. Con esto, lo que se quiere decir es que los receptores Toll-like sirven para producir
péptidos, proteínas contra los microorganismos que nos están invadiendo, ¿sí? Péptidos antimicrobianos. Esta es una función exclusiva de los receptores Toll-like, de producir péptidos antimicrobianos. El tercer tipo de receptores de membrana son receptores scavenger, pero estos receptores scavenger fundamentalmente, acá está la membrana de la célula, sirve para reconocer productos del daño celular. El nombre de scavenger viene de basura, va a recoger la basura de nuestro organismo. Las células cuando mueren, sean por necrosis, sean por apoptosis, muchas veces quedan basura, o sea, quedan restos de tus celulares, restos celulares que van a ser reconocidos por receptores scavenger. ¿Ya? Para eso es. Y entonces ya lo internalizan acá adentro, ya determinarán la incineración de todos esos restos. Los cuatro receptores de membrana, el cuarto PRR de membrana, son los receptores de TIN1. Estos receptores van a reconocer a este hidrato de carbono llamada el beta-glucans de los hongos, ¿sí? De los hongos. Este receptor de TIN1 va a mediar dos procesos. Uno, el beta-glicán unido al dectin o dactin1 activa vías de señalización, activa el factor de transcripción, factor nuclear kappa beta, el que al final va a inducir la síntesis del factor de necrosis tumoral proinflamatorio. Y de otro lado, el beta-glicán va a ser reconocido por el dactin1 y esto va a conllevar a la fagocitosis de estos hongos. Se producirá la evaginación de estas membranas, el englobamiento de los hongos, su internalización y por lo tanto la fagocitosis, ¿ya? Ya hemos visto que vienen los lisosomas y después matarán a estos hongos, el fagolisosoma. Y ahora veamos receptores de reconocimiento intracelular, PRCRs intracelulares, ¿ya? Número 1, el receptor proteína quinasa, receptor proteína quinasa. Este es un receptor que va a reconocer al RNA de doble cadena de virus, ¿sí? Una vez que lo reconoce, este receptor reconoce al virus RNA de doble cadena, este receptor va a quedar fosforilado y a su vez va a fosforilar a otro factor llamado factor de iniciación de traducción del IF2 alfa, así se llama. ¿Ya? A este lo va a fosforilar. ¿Qué significa fosforilar? Añadirle fósforo, activarlo. Y este factor lo que va a hacer es bloquear la síntesis de proteínas de los virus que han ingresado a nuestras células, a los ácidos nucleicos de nuestras células, se apodera de nuestros ácidos nucleicos y allí ellos van a hacer que se produzca su RNA mensajero de ellos y no el de nosotros, para que ellos al final produzcan proteínas en favor de los virus, ¿no? Eso hacen los virus en esencia cuando ingresan al interior de nuestras células. Entonces, este receptor proteína quinasa lo que hace al final de cuentas es inhibir la síntesis de estas proteínas por los virus, que los virus no puedan producir estas proteínas, que no actúe en esencia su RNA mensajero para que al final no se produzcan proteínas virales. Y ahora veamos este grupo muy importante de receptores not-like, ¿ya? Estos receptores también del citosol, receptores not-like, o son llamados también NLR, ¿ya? Receptores light
a los nucleótidos, al NOT. Entonces, estos receptores, al igual que los Toll-like, van a reconocer también a PAN, también van a reconocer a DAN y pueden reconocer inclusive a otros metabolitos propios de nuestro organismo, ¿ya? Estos receptores Toll-like son más de 20 miembros. Están agrupados en 3 familias. Esas 3 familias, en realidad son más de 3, pero las 3 familias más importantes son las familias que constituyen estos llamados inflamasomes, ¿ya? 3 son los principales inflamasomes. El NALP1, llamado también IPAP, que tiene varios componentes proteicos. El NALP1 como tal, el AST, la procaspasa 1 o procaspasa 5, cualquiera de las procaspasas. El inflamasome NALP3 comprende al NALP3, al AST, al cardinal y a la procaspasa 1, Y el 3, el inflamasome llamado el IPAP, o llamado también AIN2, ¿ya? IPAP o AIN2. Este también va a tener el AS, tiene la procaspasa 1 y tiene el IPAP. Entonces acá tenemos a los 3 inflamasomes. El AIN2 o IPAP, que tiene el AIN2 o IPAP, que tiene la caspasa 1, el NALP1, que tiene al ASC, que tiene, que se llama a la caspasa 1 o caspasa 5, también tiene al cardinal, el NALP3, que tiene cardinal, que tiene ASC y que tiene caspasa 1, ¿ya? Estas caspasas son las partes efectoras. Una vez que este complejos inflamasómicos reconocen a un determinado PAN o DAN, el mecanismo efector van a ser las capaces, los que van a efectuar la respuesta. Un ratito, espérenme ya. Háblalo así. Bien. ¿No? No tengo la casa. Es que como es energía moviendo, no hay pues. No, por eso es que te estoy diciendo, es la única manera de que energía de empezar y censos. Pero ¿cómo la ves tú? ¿Está motivada? Ya. 2 horas tiene que estar perdido ahí. Avanzamos. Ya. Como te digo, los resultados es cuestión de que, bueno, si ella quiere ir, está motivada, no hay problema en conseguir personaje que se lo quita. Tienes una web que se llama empresa Wi-Fi de alguien que quiere. Pero depende de ellos, ciudades que sacan luz, los que no les sacan, pero si tienen la intención de ir, que se consigue el momento. Ya. Hacia pues que esté, son. Tiene que continuar en el mismo colegio.
Por eso puede continuar acá. Veamos pues lo de la clase ya por eso te he dicho, ya si bien igual dicho así, pero ya se conoce eso. Y claro, lo que quiere es ya que vaya teniendo un ingreso así. Por eso lo conversamos los cinco, no es algo todavía ya descartado del todo. Hágale, León. Ya, claro, las cosas se vienen. Ya tienes normal, y sobre la casa vamos a conversar. Ya te he dicho, Rosita, que te voy a apoyar, te voy a ayudar y voy a ver la manera. Entonces, ya lo conversamos, mira, más tardecito yo te llamo, ¿a qué estás desocupada en vez con los estudiantes? Ya, bueno, a las 8 te llamo, algo así que conversamos, vale. Hola, ¿me escuchan, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, siguiendo entonces, miren, cuando un determinado PANS interactúa con un receptor Toll-like, una de sus interacciones, hemos dicho, es activar vías de señalización, factores de transcripción, este es el factor nuclear kappa beta, un fragmento de ellos pasa al núcleo de la célula, allí hace expresar determinados tipos de genes, y esos genes codifican para producir estas proteínas, interleucinas. Prointerleucin 1 beta, prointerleucin 18. Pro significa que están en un estado inactivo, ¿ya? Y así van a salir del núcleo de esta célula al citosol. De otro lado, en el citosol de estas células que estamos hablando, macrófagos, células dendríticas interdigitantes, existen los receptores NOT-like, como por ejemplo el AIN2, ¿sí? AIN2 que tiene AS, que tiene procaspasa 1, que va a reconocer, este AIN2 va a reconocer básicamente estructuras del DNA de doble cadena microbiano, ¿ya? Y entonces, este reconocimiento da lugar a que la procaspasa 1, que es el mecanismo, en caspasa 1. De igual manera, el complejo inflammasome NALP3, conformado por el ASC, el cardinal y la procaspasa 1, va a reconocer distintos metabolitos del organismo, excesos de potasio, por ejemplo, de adenosín trifosfato, digericin, en realidad varios PANs de microorganismos, y entonces este reconocimiento al final hace que la procaspasa 1, que es el efector, se convierta en caspasa 1. ¿Y qué es lo que hace la caspasa 1?
La caspasa 1 lo que va a hacer es actuar sobre esta prointerleucin 1 beta, prointerleucin 18 y activarlas. ¿Se activa para qué? Para que se conviertan en interleucin 1 beta, interleucin 18. Interleucin 1 beta, interleucin 18 son dos citocinas proinflamatorias. Proinflamatorias en el sentido de que van a producir todo un conjunto inflamatorio, un proceso inflamatorio, siempre con el objetivo de destruir a este PAMPs, ¿ya? Estos PAMPs. Y de otro lado, estas citocinas proinflamatorias también producen daño en nuestras células, ¿sí? El NALP1 está formado por ASC, bien sea procaspasa 5 o bien sea procaspasa 1, va a reconocer a determinados PAMs, por ejemplo, esas toxinas del ANTRAC, y al final de cuentas la procaspasa 1 se convierte en caspasa 1, que igualmente activa la prointerleucin 1 beta, prointerleucin 18, y sean finalmente liberados de estas células como interleucin 1 beta, interleucin 18, ¿ya? Proinflamatorias. Esto de acá, PANS-TLR viene a ser primera señal y los NALP vienen a ser la segunda señal, ¿no? Los NALPs, los receptores NORLA y los inflamasomes. Acá está el otro. Entonces, ya esto ya lo hemos visto ahí en los gráficos. Estos inflamasomes lo que hace al final de cuentas es activar la caspasa 1 y esta caspasa 1 va a inducir al final la producción de interleucin 1 beta, interleucin 18, citocinas proinflamatorias, que todo este proceso inflamatorio va a servir para eliminar microorganismos, ¿ya? Este proceso inflamatorio atrae neutrófilos, más macrófagos, células inmunitarias que tienen que ver con la eliminación de microorganismos. Y otra acción de estos receptores NOTLI es que inducen la muerte celular piroapoptósica, o sea, una muerte celular proinflamatoria. Resulta que la caspasa 1, genera la muerte del macrófago, ¿sí? O célula dendrítica interdigitante, porque la caspasa lo que va a hacer es induce todo un proceso inflamatorio a través de las interleucinas, la atracción de neutrófilos, se liberan bastantes radicales libres de oxígeno, proteasas, etcétera, a partir de los macrófagos, a partir de los neutrófilos que vienen, y todos estos pues inducen un estado inflamatorio dañino. En buena cuenta también mueren entonces estos macrófagos. Esto es lo que se llama la muerte celular piroapoptosis. Apoptosis en que como que los macrófagos ya saben que van a morir, ¿sí? Programan su muerte con la finalidad también de que se elimine pues, el microorganismo, pero con un carácter inflamatorio. Piro es de inflamación de fiebre, ¿ya? Entonces, este es un tipo de muerte celular programada, la piroapoptosis. Los macrófagos programan su muerte a partir de la activación de la caspasa 1. Vamos a ver después también que cuando se da la apoptosis, muerte celular programada, intervienen las caspasas. Y entonces las caspasas, cada vez que escuchemos de caspasas es hablar de muerte celular programada de apoptosis. Pero en este caso va a ser una apoptosis inducida tras inflamación. Y ahora veamos estas células de inmunidad innata, que son las células epiteliales. Hemos dicho que en las mucosas de los epitelios respiratorios, digestivos, genitourinarios, existen en esas células epiteliales, existen
receptores de membrana Toll-like, receptores del citosol como Toll-like también y Not-like, ¿ya? Esas células epiteliales de las mucosas son verdaderas células de inmunidad innata porque poseen estos receptores, ¿sí? Un determinado microorganismo patógeno que invade la luz respiratoria, digestiva, genitourinaria y que tiene su determinado PAN, entonces las células epiteliales de esas mucosas que van a tener receptores Toll-like, van a reconocer a este PAN y entonces a través de eso estas células epiteliales se van a activar. Vías de señalización, factores de transcripción, síntesis de proteínas como citocinas proinflamatorias. Ya sabemos para qué sirve la inflamación. Al final de cuentas, para eliminar microorganismos y al final de cuentas inducir un estado inflamatorio, daño en nuestros tejidos y ese daño nos permite entrar en alerta de que estamos siendo agredidos por un determinado microorganismo con su PAN. De otro lado, las células epiteliales, pues por tener los receptores Toll-like, es que también pueden producir péptidos antimicrobianos. Péptidos antimicrobianos como este caticidin, que van a eliminar a estos microorganismos, ¿ya? Importante la función entonces de células epiteliales, función que es potenciada por el ácido retinoico, la vitamina A, por la vitamina D3, ¿sí? Entonces, tanto la vitamina A como la vitamina D potencian a las células epiteliales de las mucosas para eliminar microorganismos patógenos. Por eso que hoy en día está muy preconizado, sobre todo a nivel de vías respiratorias, tomar vitamina A, los que se infectan frecuentemente vías respiratorias. La vitamina D también hoy día está muy preconizado su uso. La vitamina D en potenciar a las células epiteliales y potencia mucho lo que es la respuesta inmunitaria celular, adquirida, la respuesta adquirida bien sea celular o humoral, ¿ya? No voy a entrar mucho en el detalle de esto, pero las células epiteliales que están en las mucosas, hemos dicho lo que es mucosas, fundamentalmente propician una respuesta T-helper 2 de inmunidad tumoral para eliminar microorganismos extracelulares. Un determinado microorganismo extracelular es reconocida por los receptores Toll-like y Not-like en células epiteliales, primera, segunda señal. Se producen unas proteínas que estimulan a las células dendríticas que están en la submucosa. Esta produce interleucin 10 fundamentalmente, que hace diferenciar a los T-helper en T-helper 2, ¿sí? Y estos T-helper 2 son los responsables de activar linfocitos B, producir inmunoglobulina A fundamentalmente, y una respuesta T-helper 2. O sea, las células epiteliales fundamentalmente tienen por función activar T-helper 2 y ser responsables de inmunidad tumoral para eliminar microorganismos extracelulares. Pero las células epiteliales también pueden tener un rol en la respuesta T-helper 1 responsable de inmunidad celular. Porque si los microorganismos que ingresan son intracelulares con sus PAN, que son reconocidos por receptores Toll-like, Not-like de células epiteliales, al final de cuentas pueden generar una respuesta T-helper 1. ¿Sí? Los microorganismos intracelulares generan respuesta T-helper 1 y estos generan una respuesta inmunitaria celular para eliminar estos microorganismos intracelulares, ¿ya? Estas dos últimas diapositivas para que veamos las plaquetas. Las células, en un comienzo les comenté que prácticamente todas las células de nuestro organismo participaban en lo que era la respuesta inmunitaria. A excepción de glóbulos rojos que no tienen complejos mayores de histocompatibilidad, las plaquetas sí lo tienen, por lo tanto pueden participar. Las plaquetas en esencia están hechas para inducir coágulos, ¿no? Cuando uno
sangra, se forman coágulos, trombos para que uno no sangre. Pero las plaquetas también tienen complejos mayores de histocompatibilidad 1, también tienen receptores Toll-like 4, ¿sí? Por lo tanto, pueden reconocer bacterias gram negativas, ¿ya? Bacterias gram negativas. Una vez que las plaquetas reconocen a estas bacterias gram negativas, pueden producir una serie de sustancias, trombocidinas se llaman, que van a producir el atrapamiento pues, de estas bacterias y su posterior destrucción, ¿sí? O sea, las bacterias por sí mismas, miren, pueden eliminar microorganismos. Pero adicionalmente las plaquetas que han reconocido a través de este receptor a las bacterias, pueden unirse a los neutrófilos, ¿ya? Pueden unirse a través de este receptor de los neutrófilos, CD40, y activar los neutrófilos. Se activan varios neutrófilos, se juntan, forman redes o llamadas también net de neutrófilos, y estas nets funcionan como redes que sirven para atrapar más bacterias, ¿ya? Y las bacterias van a ser destruidas por los neutrófilos, ¿ya? Pero estas nets de neutrófilos también pueden producir daño en los endotelios vasculares de los vasos, allí donde se están activando los neutrófilos, ¿ya? Y de otro lado, las plaquetas también pueden, a través del reconocimiento del Toll-like de la bacteria, también puede actuar con células dendríticas, interdigitantes, y activar a estas, hacer que estas bacterias que son captadas por las plaquetas sean internalizadas, sean procesadas y presentadas a los linfocitos T para que se genere toda una respuesta inmunitaria adquirida o adaptativa para eliminar finalmente a estas bacterias. Entonces, para que vean el rol de las plaquetas también en ayudar en lo que es respuesta inmunitaria innata. Todo esto es respuesta inmunitaria innata, pero acá ya colabora en la función de respuesta inmunitaria adquirida. Ya participan los linfocitos. Este rol de las plaquetas en reconocer a través del receptor Toll-like 4 los lipopolisacáridos de bacterias gram negativas, y por lo tanto ser reconocido por neutrófilos, pueden inducir un estado que se llama de sepsis, o sea, de que estos microorganismos pasen a la sangre y se diseminen en toda la sangre, y el hecho de diseminarse de microorganismos en la sangre en buena cantidad constituye lo que se llama una sepsis. Agreden un órgano y agreden otro órgano y producen daño. Entonces, los neutrófilos están mucho asociados a este estado de sepsis, porque quien produce daño como tal, no es como tal las bacterias, sino quien produce daño muchas veces son nuestras propias células que en exceso se están activando para destruir a estas bacterias, pero ese exceso de activación, ese exceso de material de guerra que tienen, como los radicales libres de oxígeno, van a producir daño en nuestras propias células, ¿sí? Pueden producir daño a nivel de las células endoteliales de los pulmones e inducir cuadros de neumonía, por ejemplo. Nada más, muchachos. Si tienen alguna pregunta, me pueden hacer. Doctor, buenas tardes. Un favor, así muy grande. Lo que pasa es que estaba conversando con mis compañeros. ¿Ya? Y lo que pasa es de que algunos tenemos clases después de esta clase y las preguntas no sé si nos las podría hacer a la próxima semana en la primera clase. Sí, pues sí, para estudiar. Sí, ya estamos en la hora, yo no les puedo sacar ni un minuto más. ¿Ya? No. Me refiero a la clase que vamos a tener hoy día a las 7. No sé si nos puede preguntar en vez de a las 7 a la próxima semana. ¿No quieren que hoy día les pregunte? Ajá, lo que pasa es de que muchos tenemos clases después de esta clase y no sabemos a qué hora vamos a poder estudiar, y lo que pasa es de que justo ahora tenemos exposiciones después.
No, es que yo lo tengo bien medido todo. ¿Cómo hago? Una excepción por esta semanita, doctor. No voy a tener tiempo. Es que el problema con ustedes es que no hay tiempo. Yo quiero, ¿qué se llama? A ver, preguntarles en otro momento y ustedes no tienen tiempo. A no ser que en la noche, bueno, les haga la teoría y las preguntas les haga mañana viernes. Mañana viernes podría ser, pues, ¿a qué hora? No sé, a 6:30 de la mañana. Doctor, ¿A qué hora podría ser? A ver, díganme. o si mejor, como son 15 minutos de No, la, va a de ser las más tiempo. preguntas, No, va a ser más bueno, tiempo. entonces esa media hora no podría avanzar lo que va a avanzar a la próxima semana. No, miren, en la noche les voy a hacer 1 hora de la teoría y la otra hora, que es 45 minutos, va a ser de preguntas. Esas preguntas que va a durar ya media hora, digamos, lo haría mañana. Ustedes díganme a qué hora tienen tiempo. Ya, entonces, mañana, a ver, voy a preguntarlo ya. Sí, yo les voy a decir, yo tampoco tengo tiempos así disponibles, pero 12 del día podría ser. Mañana a las 6:30. De la tarde. Ya podría ser 6:30 porque mañana viernes de 2:30 a 4, ya. Mañana viernes entonces 6:30, ya hasta las 7. ¿Listo? Doctor, Pero hay alumnos que tienen prácticas de embriología de 5 a 7. Por eso ese es el problema, pues algunos tienen, otros no tienen, realmente no tienen muchos espacios, pero podría ser mañana 6:30 viernes mañana. a las 7 entonces. Mañana quedamos a las 7 y cualquier cosa tú me avisas, Nicole, ¿ya? Si no pueden, ya me avisas. ¿Listo? ¿De la noche o de la mañana? Sí, de la noche. Ya. Ya, quedamos en eso, pero en la noche nos encontramos hoy día en la noche a las 7, ¿sí? Y ahí Sí, sí y que le me avisamos. confirma para hacer la teoría. ¿Listo? Ya, ya, doctor, gracias. Ya, que les vaya bien. Chao. Doctor, Sí. ¿puedes subir las diapositivas para A la ver. noche? Sí, las voy a subir de una vez, ¿verdad? Ya. Gracias. Hasta luego, doctor. Chao, que les vaya Gracias, bien. doctor. Hasta luego. Chao con todos. Doctor, no se olvide de acabar la grabación, ¿De qué? de pausar, de tener la grabación. No, no estoy yo poniendo grabación, ¿ah? Ustedes nomás lo están grabando, ¿no? Yo en realidad no estoy poniendo grabación.